Bienvenido. Yo soy el Señor de las Historias, y hoy voy a contarte relatos verdaderos y apavorantes. Historias que nacieron en rutas donde muchos migrantes caminaron con esperanza, pero solo algunos lograron regresar para contarlas. Cada una de estas experiencias revela un lado oscuro del camino, un lado que nunca aparece en mapas, pero sí en los recuerdos de quienes sobrevivieron. Aquí, la frontera no es solo un destino distante, sino un límite entre lo visible y lo desconocido. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Este canal existe para preservar los relatos reales de migrantes que enfrentaron noches interminables, luces imposibles y silencios que parecían tener vida propia. Si quieres escuchar historias que no encontrarás en ningún otro lugar, este es tu espacio. Únete para no perder ninguna de estas narraciones que podrían cambiar la manera en que entiendes el desierto y a quienes lo atraviesan. Muchos de los testimonios que escucharás hoy vienen de personas que escaparon cuando otros no tuvieron la misma suerte. Sus palabras muestran cómo, en ciertos momentos, la frontera deja de ser solo una línea geográfica y se convierte en una especie de umbral, un punto donde la realidad parece doblarse. Hay migrantes que describen la sensación de caminar hacia adelante mientras algo inexplicable los observa desde atrás, como si el propio desierto estuviera esperando provocar un desvío fatal. Y en la primera historia de hoy conocerás un detalle que parece insignificante, pero que termina revelando la presencia de algo más. Una figura caminando adelante del grupo, un hombre que nunca se deja alcanzar, por más rápido que los demás intenten avanzar. Historia 1. El hombre que caminaba enfrente. La primera historia llega desde un joven hondureño llamado Darío, quien salió con un grupo de 10 personas decidido a cruzar la frontera después de que las oportunidades en su ciudad se volvieran imposibles. Él recuerda que la noche en que comenzaron la travesía el viento era tan seco que sentía que cada respiración raspaba por dentro. Aún así, la motivación de cambiar la vida de su madre lo mantenía firme. El desierto parecía un enemigo silencioso, pero un detalle llamó su atención desde los primeros minutos. Siempre había un hombre caminando unos metros adelante del grupo. Nadie lo conocía, nadie sabía de qué estado venía, nadie recordaba haberlo visto unirse. Simplemente estaba allí. Al principio pensaron que era normal. En todo grupo, siempre hay alguien que prefiere caminar más rápido, como esos compañeros de escuela que avanzan sin mirar atrás. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extraño se volvía. Darío describe que, aunque intentaran acelerar, nunca lograban acercarse a ese hombre. Él mantenía exactamente la misma distancia, sin importar el ritmo que ellos adoptaran. Era como cuando uno sueña que corre pero no avanza, una sensación que confunde la mente y agota el cuerpo. La figura parecía flotar sobre la arena, y lo más inquietante era que nadie escuchaba sus pasos, ni una piedra movida, ni el sonido del roce contra la tierra. Esa noche, la tensión creció cuando decidieron hacer una pausa para beber agua. Todos se detuvieron menos el hombre. Continuó caminando a la misma velocidad, sin mirar atrás, sin dudar un segundo. Fue allí cuando uno del grupo preguntó al coyote quién era ese sujeto, y el guía, con un gesto seco, respondió que nunca lo había visto. Un silencio pesado cayó sobre todos. Darío recuerda claramente esa sensación. El tipo no pertenecía al grupo, pero nadie tenía valor para gritarle o pedir que se detuviera. Era como si una presencia invisible mantuviera a todos en una especie de respeto forzado. Y cuando la madrugada avanzó, algo aún más inquietante ocurrió. Mientras intentaban dormir, escucharon el sonido claro de pasos alrededor del campamento. Pasos lentos, constantes, que se detuvieron justo detrás de Darío. Él abrió los ojos sin mover el cuerpo, intentando mantener la calma, pero lo que vio cuando giró apenas el rostro fue suficiente para que su corazón golpeara el pecho. Darío apenas levantó la mirada, lo suficiente para ver la silueta del hombre, parado a menos de 2 metros de él. No estaba caminando como antes. Estaba quieto, totalmente inmóvil, como si esperara que alguien se atreviera a preguntar algo. Lo perturbador es que su rostro no se distinguía. La luna débil iluminaba apenas los contornos de su cuerpo, pero la cara seguía siendo una sombra compacta, una mancha oscura donde deberían estar los ojos,
la nariz y la boca. Darío recuerda que sintió un frío seco recorrerle la espalda, un frío que no venía del desierto, sino de esa certeza profunda de que algo estaba terriblemente fuera de lugar. Intentó controlar la respiración mientras pensaba en qué hacer. Gritar no parecía una opción. Levantarse y correr tampoco, porque el desierto no ofrece refugios y cualquier movimiento brusco puede despertar más peligro del que se quiere evitar. Así que cerró los ojos con fuerza, esperando que lo que fuera esa presencia desapareciera. Fue entonces cuando escuchó algo que lo marcó para siempre. El hombre, sin mover un solo músculo, comenzó a caminar hacia atrás, no hacia adelante, no hacia los lados, sino hacia atrás, como si el cuerpo no necesitara girar para retroceder. Y lo más inquietante, lo hacía sin provocar un solo sonido. Cuando amaneció, el hombre ya no estaba. Las huellas que quedaron en la arena eran profundamente extrañas. No tenían forma humana. No eran huellas de botas ni de tenis. Eran marcas alargadas y lisas, como si alguien hubiese arrastrado el cuerpo sin peso. El coyote reunió al grupo y les dijo que debían cambiar la ruta. Nunca dio explicaciones. Nunca mencionó al hombre. Solo dijo algo que Darío aún repite cuando recuerda ese día. Hay caminos que no quieren ser cruzados, y cuando insisten, ellos mandan señales. Y esa señal fue apenas la primera, porque en la segunda historia, un grupo entero encontró algo aún más inquietante. Una familia que caminaba con ellos, pero nadie sabía de dónde había salido. Historia 2. La familia que nadie reconocía. Esta historia llegó desde un grupo de migrantes salvadoreños que cruzó por Sonora en una noche donde el silencio parecía tener voluntad propia. Entre ellos estaba Mariana, una mujer que salió de casa dejando a sus hijos con su madre, prometiendo volver con oportunidades y no con disculpas. El coyote que los guiaba era experimentado, uno de esos que conocen cada piedra del desierto y cada sombra que conviene evitar. Pero ni siquiera él entendió lo que vieron esa noche. Mariana recuerda que después de 6 horas caminando, cuando el cansancio empezaba a vencerlos, notaron algo extraño en la fila. 3 personas habían aparecido caminando justo detrás del grupo. Una mujer, un hombre y una niña pequeña. Lo perturbador es que nadie los vio acercarse. No escucharon pasos, no escucharon voces, no vieron luces. Simplemente estaban allí, como si hubieran salido de algún lugar invisible. Parecían una familia normal, pero había algo en ellos que hacía difícil desviar la mirada. Caminaban sincronizados, sin cambiar el ritmo, sin pedir agua, sin tropezar en las piedras sueltas del desierto. Uno de los muchachos del grupo intentó preguntarles si necesitaban ayuda, pero ninguno respondió. Ni un gesto, ni un sonido. Mariana describe sus rostros como inexpresivos, una calma tan profunda que resultaba inquietante. Era ese tipo de tranquilidad que no corresponde al desierto, donde cada paso exige esfuerzo y cada respiración duele un poco. Y sin embargo, esa familia avanzaba con una facilidad que parecía desafiar las reglas del camino. La tensión alcanzó otro nivel cuando hicieron una pausa para descansar. Todos se sentaron en silencio, intentando recuperar fuerzas, menos la familia. Ellos permanecieron de pie, sin mover un solo músculo, mirando hacia el mismo punto fijo en la oscuridad. Fue entonces cuando comenzó el susurro, un sonido muy bajo, difícil de distinguir, pero repetido una y otra vez detrás de ellos. Mariana asegura que esa voz murmuraba algo parecido a «no los dejen», una frase que se repetía como un eco débil, como alguien que habla desde muy lejos o desde muy dentro de la tierra. El coyote decidió que debían seguir caminando sin mirar atrás y pidió silencio absoluto. Pero el silencio no ayudaba. Mientras avanzaban, la niña comenzó a moverse más rápido, como si quisiera alcanzar a Mariana. Cada cierto tiempo, Mariana sentía la presencia justo detrás de su hombro, tan cerca que podía escuchar una respiración suave, irregular, pero cuando giraba la cabeza, la niña estaba más lejos, caminando como si nada. Esa contradicción empezó a desgastar la mente del grupo entero. Es el tipo de sensación que cualquiera puede entender, cuando sabes que alguien está muy cerca de ti, pero tus ojos no logran confirmarlo. A las 3 de la madrugada, el desierto cambió de temperatura, como si hubiera una corriente de aire frío avanzando desde un punto específico.
El coyote ordenó acelerar el paso. No dio explicaciones, pero Mariana sintió que él sabía algo que no quería decir. Fue entonces cuando sucedió lo que nadie esperaba. Al pasar por un área un poco más elevada, el grupo debió rodear unas rocas, y ese pequeño desvío separó a la familia del resto durante unos segundos. Cuando todos pasaron, la familia ya no estaba. No había rastros de ellos, ni huellas, ni sombras, ni sonido alguno. Apenas la oscuridad quieta. Mariana quedó tan perturbada que pidió al coyote detenerse para iluminarlas con una linterna, aunque fuera un segundo. Lo hicieron, y lo que encontraron no fueron huellas humanas. La arena estaba marcada por 3 líneas continuas, como si algo hubiese deslizado sobre la superficie en vez de caminar. Líneas paralelas, profundas, y que terminaban abruptamente justo antes de una parte del terreno donde la arena estaba completamente lisa, sin un solo indicio de dirección, como si la familia hubiera sido borrada del desierto. El coyote solo dijo una frase antes de obligarlos a seguir caminando: no miren atrás. A veces lo que sigue el grupo no quiere cruzar la frontera, solo quiere acompañar a alguien hasta que se apaga la luz. Mariana nunca olvidó esas palabras, y esa frase cobra aún más sentido cuando escuchas la tercera historia, donde 2 hermanos encontraron algo que parecía ofrecer ayuda, pero que nunca debió estar allí. Historia 3. El campamento que no existía. La tercera historia viene de 2 hermanos mexicanos, Daniel y Julián, que decidieron cruzar juntos después de que la crisis económica golpeara su pequeño negocio familiar. Llevaban meses ahorrando para pagar un guía confiable, pero cuando este desapareció un día antes del cruce, tuvieron que unirse a un grupo improvisado. La noche en que comenzaron la travesía, el desierto estaba tan silencioso que cada respiración parecía demasiado fuerte. Caminaron durante horas hasta que, al borde del agotamiento, vieron algo que les devolvió un poco de esperanza. Un campamento. A simple vista, parecía un lugar seguro. Había mochilas apoyadas en las rocas, mantas dobladas, restos de fogata y hasta botellas de agua semillenas, como si un grupo hubiera descansado allí hacía minutos. Daniel recuerda que esa visión lo tranquilizó por un instante, como cuando uno encuentra una gasolinera en medio de un camino largo. Pero esa sensación duró poco. En ese campamento no había nadie, ni un guía, ni un migrante, ni una sola sombra humana. Todo estaba intacto, demasiado intacto, como si las personas que lo usaron hubieran desaparecido al mismo tiempo, sin mover un solo objeto. Los hermanos caminaron entre las mochilas, buscando alguna pista. Encontraron documentos, cartas, hasta ropa doblada. Julián, el más joven, levantó un celular viejo que aún tenía batería. Lo encendió sin pensar mucho, imaginando que quizá podría revelar el nombre de su dueño. Pero lo que ocurrió al abrirlo los dejó paralizados. El teléfono comenzó a sonar. En la pantalla aparecía una llamada entrante. Ningún número, solo una palabra: mamá. El sonido retumbó en el campamento vacío. Daniel sintió un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y miedo. Nadie en el grupo quería tocar el teléfono nuevamente. Sabían que algo no estaba bien. El desierto no ofrece regalos. Y cuando algo parece demasiado perfecto, suele esconder algo que quiere ser evitado. El coyote improvisado del grupo pidió que salieran del campamento sin mirar atrás. Su voz estaba tensa, como si reconociera aquel lugar. Cuando se alejaron, Daniel miró una última vez y vio algo que lo persiguió durante años. Las sombras dentro del campamento no se movían con el viento. Parecía que varias figuras invisibles estaban de pie entre las mochilas, como si estuvieran esperando que alguien se quedara. Y lo más perturbador es lo que ocurrió al amanecer, porque los hermanos descubrirían que aquel campamento no solo estaba vacío, también estaba en un lugar donde no debería existir. Cuando el sol comenzó a levantarse, la luz reveló algo que nadie había percibido durante la noche. Daniel fue el primero en notarlo. El campamento que habían visto tan claramente unas horas antes no estaba en un terreno plano, como parecía. En realidad, se encontraba en una depresión del suelo rodeada por piedras que formaban una especie de círculo irregular. Ese tipo de formación no ocurría por casualidad.
Julián comentó que le recordaba a los dibujos que hacían de niños para marcar un lugar prohibido en el patio, un sitio donde nadie debía pisar. Pero en este caso, la sensación era mucho más oscura, como si ese espacio hubiera sido apartado del resto del desierto por una razón que nadie quería descubrir. Mientras se alejaban, el coyote improvisado, un hombre que apenas hablaba, comenzó a caminar más rápido, mirando al suelo como quien sigue un rastro invisible. Fue entonces cuando soltó algo que heló la sangre de todos. Dijo que había escuchado rumores de un campamento fantasma, un lugar donde grupos enteros desaparecían sin dejar rastro. Contó que algunos coyotes más antiguos comentaban en voz baja, casi con miedo, que aquel terreno parecía repetirse en diferentes rutas, como si no perteneciera a un punto fijo en el mapa. A veces estaba cerca de una colina, otras cerca de un arroyo seco. Siempre idéntico, siempre vacío. Daniel sintió que las piernas le temblaban. Miró hacia atrás solo una vez más, desobedeciendo las advertencias. El campamento seguía allí, inmóvil, pero entonces notó un detalle que lo hizo apartar la vista de inmediato. Las mantas que antes estaban quietas ahora parecían moverse ligeramente, no por el viento, sino como si algo respirara debajo de ellas. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero absolutamente real. No dijo nada para no provocar pánico, pero aceleró el paso hasta alcanzar a su hermano. Horas más tarde, cuando finalmente encontraron un punto seguro, los hermanos decidieron revisar el celular que habían recogido del campamento. Pero al sacarlo de la mochila, el teléfono estaba apagado, sin batería y cubierto de arena fina, como si hubiese estado enterrado durante años. No era el mismo aparato que habían encendido horas antes. No era posible. Ninguno de los dos habló de eso hasta que estuvieron en Estados Unidos. Y aún así lo mencionan con la voz baja, como si temieran que algo o alguien escuchara. Y esa sensación de que el desierto oculta lugares que aparecen solo para algunos migrantes se hace aún más fuerte en la próxima historia, donde un grupo entero descubrió un camino que los devolvía siempre al mismo punto, sin importar cuánto avanzaran. Historia 4. La ruta que te hace regresar al mismo lugar. La siguiente historia llegó desde un grupo de 14 migrantes guatemaltecos que caminaron durante días siguiendo a un guía confiable, alguien que conocía rutas poco vigiladas y supuestamente más seguras. Entre ellos estaba Rosa, una mujer que había dejado a su hijo de 9 años con la promesa de que volvería por él. Según cuenta, la noche en que todo ocurrió, el aire estaba tan quieto que incluso los cactus parecían contener la respiración. Era un silencio extraño, de esos que uno solamente escucha en lugares donde la naturaleza parece observar. El grupo avanzó por horas siguiendo una línea recta marcada por el guía. Él revisaba su GPS cada cierto tiempo, convencido de que estaban cerca de una zona donde podrían descansar sin miedo. Pero algo empezó a sentirse raro. Rosa recuerda que uno de los hombres comentó que las piedras a su alrededor se veían familiares, como si ya hubieran pasado por allí antes. El guía lo ignoró, diciendo que en el desierto todo se parece. Sin embargo, después de 4 horas caminando sin descanso, todos vieron algo que les heló la sangre. Un arbusto seco marcado con un pedazo de tela azul. Lo habían marcado ellos mismos al inicio de la noche para evitar perderse. Era imposible que estuviera allí otra vez. El guía revisó su GPS con el ceño fruncido. El aparato mostraba que estaban avanzando, pero las coordenadas eran casi las mismas de cuando comenzaron. No podía ser un error del dispositivo. 3 horas sin mover 1 kilómetro. Rosa sintió que la garganta se le cerraba. Describió esa sensación como cuando uno está en un sueño donde corre, pero nada cambia, donde estás atrapado sin notarlo al principio. El grupo comenzó a discutir. Algunos querían volver, otros querían correr en cualquier dirección para romper esa especie de círculo invisible. El guía insistió en que debían mantener la calma y seguirlo, pero su voz ya no transmitía la misma seguridad. Fue entonces cuando escucharon la primera voz, una voz débil, casi infantil, llamando a alguien del grupo por su nombre. Era un susurro que venía del viento, como cuando uno escucha una conversación lejana sin identificar a los hablantes. Todos se detuvieron. El sonido se repitió 3 veces.
siempre desde un punto diferente, siempre llamando a personas que no habían compartido sus nombres con nadie fuera del grupo. El guía apuró a todos, diciendo que la única solución era caminar más rápido. Pero mientras avanzaban, la voz comenzó a mezclarse con otro sonido aún más inquietante. Pasos. Pasos que no pertenecían a ningún miembro del grupo. Rosa cuenta que esos pasos tenían un ritmo extraño, casi metálico, como si algo pesado caminara sobre la arena sin hundirse. A veces sonaban detrás del grupo, otras veces a un costado, y en ciertos momentos parecían venir desde adelante, como si algo invisible los guiara hacia una trampa. Nadie quería mirar atrás. Había un acuerdo silencioso. Si aquello que caminaba entre ellos no había mostrado el rostro, era mejor no invitarlo a hacerlo. El guía, temblando más de lo que admitía, ordenó que todos se tomaran de la ropa del que estaba delante para evitar que alguien se rezagara. Rosa sintió dedos fríos agarrando la parte trasera de su mochila, pero cuando giró lentamente la cabeza, no había nadie. La tensión llegó al límite cuando, de pronto, una luz apareció detrás del grupo. No era una linterna ni un vehículo. La luz era redonda, silenciosa, y flotaba a una altura imposible. Lo más perturbador es que avanzaba con ellos, igualando su velocidad sin esfuerzo. Rosa describió esa luz como un ojo enorme, un ojo que no parpadeaba, un ojo que esperaba. Nadie quería correr, porque correr en el desierto sin orientación es firmar la propia sentencia. Sin embargo, quedarse quietos tampoco era una opción. El guía gritó que aceleraran, y todos siguieron adelante en un caos silencioso, respirando rápido mientras la luz se acercaba más y más. De repente, sin aviso, la luz desapareció. No se apagó lentamente, ni se perdió en la distancia. Simplemente dejó de existir. Y ese momento debería haber traído alivio, pero provocó aún más miedo, porque cuando la luz se esfumó, el sonido de los pasos se multiplicó. Ya no eran uno ni dos, eran muchos, decenas, como si un grupo entero caminara alrededor de ellos sin mostrar sus cuerpos. Rosa asegura que sintió la presencia de varias personas a su lado, respirando, moviéndose, incluso rozando su brazo. Pero cuando levantó la linterna, el haz de luz iluminó únicamente la arena lisa, sin huellas ni sombras. Fue necesario esperar a que amaneciera para que el desierto revelara lo que esas presencias ocultaban. Porque cuando el sol finalmente tocó la arena, el grupo descubrió algo imposible. Habían estado caminando en círculos perfectos, dejando un rastro idéntico al que ellos mismos seguían. El desierto había replicado sus pasos como si los invitara a repetirlos una y otra vez. Y ese descubrimiento apenas prepara el terreno para la siguiente historia, donde un niño migrante dijo ver algo enterrado bajo la arena, algo que pedía salir. Historia 5. El niño que decía ver gente en la arena. Esta historia viene de una madre hondureña llamada Teresa, que cruzó el desierto con su hijo de 7 años, Mateo. Ella siempre menciona que la travesía era dura, pero lo verdaderamente aterrador no fue el hambre ni el cansancio. Fue lo que su hijo comenzó a decir apenas la noche cayó sobre ellos. Desde el primer tramo, Mateo caminaba mirando el suelo con una atención inusual para un niño. Teresa pensó que era solo miedo, o tal vez curiosidad. Pero cuando el grupo se detuvo a descansar, él se acercó a ella, tomó su mano y dijo algo que la dejó sin aire. «Mamá, hay gente debajo de la arena». Teresa intentó tranquilizarlo, asegurándole que el desierto estaba vacío. Pero Mateo insistió. Señalaba puntos concretos, como si viera algo moviéndose bajo la superficie. Decía que había personas acostadas, algunas de espaldas, otras mirando hacia arriba. Lo que más la perturbó fue cuando él agregó que esas personas no querían quedarse allí, y que algunas estiraban los brazos hacia arriba, como esperando que alguien las sacara. El resto del grupo trató de reír para romper la tensión, pero cada vez que Mateo mostraba un nuevo lugar, la arena formaba pequeñas ondulaciones, como si algo respirara debajo. En una pausa más larga, mientras el grupo compartía agua y trataba de descansar, Mateo se quedó quieto mirando fijamente una duna baja. Teresa le preguntó qué veía. Él respondió con una calma espeluznante:
Esa señora te está llamando por tu nombre. Nadie en el grupo sabía el nombre de Teresa excepto los migrantes con quienes había iniciado el camino. No tenía explicación posible. El viento no formaba palabras, y ningún animal del desierto llamaría a una persona con precisión humana. Teresa sintió un frío en el estómago, un instinto de protección absoluta, el mismo que una madre siente cuando algo invisible amenaza a su hijo. Cuando cayó la madrugada, el grupo decidió avanzar. Pero mientras caminaban, Mateo comenzó a lagrimear en silencio. Teresa lo cargó y él murmuró algo que ella nunca olvidó. «No me mires atrás, mamá. Ellos vienen caminando». Y aunque ella nunca quiso confirmarlo con sus ojos, todo su cuerpo sintió que no estaban solos. Había pasos suaves, casi imperceptibles, siguiendo al grupo. Pasos que no dejaban huellas cuando amanecía. Pasos que parecían imitar el ritmo exacto de Mateo, como si copiaran al niño para alcanzarlo. Y lo más inquietante de todo es lo que sucedió días después de llegar a Estados Unidos, porque incluso lejos del desierto, Mateo seguía soñando con esas figuras enterradas, figuras que él describía con una precisión que ningún adulto quería escuchar. Muchos creen que las historias de migrantes terminan al llegar a la frontera, pero quienes las vivieron saben que no siempre es así. El cuerpo cruza, pero la mente continúa atrapada en los ecos de aquello que acompañó el camino. Algunos hablan de luces que lo siguieron. Otros recuerdan voces que murmuraban en el viento. Y hay quienes aseguran que el desierto tiene memoria, una memoria hecha de quienes no lograron salir, de quienes quedaron atrapados entre la esperanza y la muerte. Cuando escuchamos relatos como los que compartimos hoy, entendemos por qué tantas personas dicen que el desierto se queda con algo de cada migrante. A veces es el miedo, a veces es el sueño, y en algunos casos son presencias que parecen observar, esperar o repetir los pasos de quienes un día cruzaron antes. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos kilómetros de distancia haya, algunas sombras no conocen fronteras. Y lo más inquietante es que, según muchos relatos, aquello que se queda en el desierto no siempre permanece allí. A veces sigue a las personas hasta sus nuevas vidas. A veces aparece en sueños. A veces en sonidos que nadie más escucha. A veces en un simple susurro que pronuncia un nombre que no debería conocer. Este es el tipo de historia que deja una pregunta en el aire, una pregunta que pocas personas tienen el coraje de enfrentar. ¿Qué sucede con los que nunca llegaron a la frontera y con los que siguen buscando salir, incluso después de desaparecer? Antes de irte, hay algo que necesitas escuchar. Si este video te estremeció, si sentiste esa inquietud en el pecho y esa curiosidad que no deja tranquila la mente, entonces no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en este canal profundiza aún más en los misterios que rodean a quienes cruzan el desierto. Aquí contamos historias reales, testimonios que nunca llegaron a los noticieros y experiencias que muchas familias prefieren no recordar.